Dicen que hay criaturas que guardan secretos más antiguos que los hombres, criaturas que han visto pasar generaciones enteras y que, en su silencio, llevan la memoria del mundo. Esta es la historia de una tortuga anciana que caminaba lentamente, pero en su interior llevaba siglos de recuerdos escondidos. Nació en una noche de luna rota, cuando la playa todavía olía a sal y a madera quemada. La arena estaba tibia y el cielo tan claro que parecía un techo de cristal. Las olas llegaban suaves, como si desperezaran al mundo. De la arena salieron decenas de pequeñas vidas arrastrándose, cada caparazón una promesa, cada piel un futuro incierto. Ella, la más lenta de todas desde el principio, se abrió camino con paciencia, tambaleante, hasta que el agua la recibió por primera vez. Ese primer impulso, ese primer empujón del mar, quedó marcado en su mente como si hubiera sido ayer. La espuma le pegó al borde del caparazón y el corazón le latió un ritmo que después nunca olvidaría. Los primeros años de la tortuga no fueron fáciles ni heroicos. Nació donde nacen muchas, entre peligros diminutos y grandes, con gaviotas vigilando y callosidades de conchas rotas a su alrededor. Aprendió a huir del sol ardiente, a esconderse de las corrientes que la desviaban, a reconocer los olores del agua cuando un banco de peces se acercaba. Creció escuchando historias de las olas, palabras que los viejos del pueblo le daban en voz baja, como si fueran leyendas que no quisieran espantar. Las tortugas llevan la memoria del mar, le decían los ancianos en voz de secreto. Y ella guardó esas palabras con la misma tenacidad con la que guardaba los restos de algas entre sus aletas. Con el tiempo, las cosas cambiaron alrededor de la playa. Don Tomás, el pescador que conocía cada estrella, decía que ya no era la misma. Los barcos eran más grandes, las redes más anchas y las botellas de vidrio habían cedido paso a plásticos que flotaban como pequeñas islas. La tortuga lo notó en su propio cuerpo, en la textura del agua, en la menor cantidad de algas jóvenes en la orilla, donde antes las crías nacían a docenas y ahora apenas 3 o 4 obtenían el don de sobrevivir. Pero ella seguía viniendo cada amanecer, lenta, segura de que en el horizonte habría siempre algo por ver. La gente del pueblo la bautizó de maneras distintas. Unos la llamaban la vieja concha, otros la señora de la marea, y algunos niños, con la ternura inmensa que da la inocencia, la llamaban la abuela del mar. Había una niña que la observaba siempre desde la orilla, Sofía. Sofía tenía la edad justa para creer en milagros y la costumbre de llevarle trozos de fruta o pedacitos de carne de coco cuando la veía salir del agua. No era afecto inútil. Había aprendido a leer las miradas de la tortuga, a reconocer en sus ojos un cansancio que parecía sabiduría. Una mañana, Sofía vio algo que le heló la sangre. Un bebé manglar, atrapado entre trozos de redes viejas y correas, luchaba por respirar en una poza que se formó con la marea baja. Sin pensarlo, se lanzó con su pequeño bote de lata. No llegó a tiempo. La correntada la tiró, la red la enredó también. Pero en el agua, como un gesto que parecía diseñado por la propia compasión del mundo, la tortuga apareció. Empujó con su lomo la esquina del atolladero, movió las algas, ofreció su caparazón como rampa y permitió que el niño recuperara aire. La gente del pueblo lo contó durante años. La tortuga salvó a Tomás, decían. Y el nombre de ella, aunque nadie lo supiera, comenzó a resonar con otro sentido. Ya no era solo la tortuga lenta, era la que había puesto su cuerpo entre la vida y la muerte. Ese episodio creó tensiones nuevas. Algunos en el pueblo empezaron a mirar a la tortuga como algo más que un animal. Otros, por miedo a los turistas y a la expansión, vieron en su presencia un problema. ¿Y si la tortuga traía turistas que destruyeran la calma? El alcalde,
hombre de ideas prácticas y promesas fáciles, habló de ordenar la costa, y los hombres con redes grandes prometieron controlar a los curiosos. La tortuga, sin entender de discursos, siguió su rutina: madrugar, salir, mirar el horizonte, volver a la roca para tomar el sol. Pero su vida ya no era solo su vida, era un símbolo, un espejo donde cada quien del pueblo veía algo distinto de sí mismo. Los años de la tortuga se sucedieron con estaciones crujientes, veranos con sol abrasador que encendía la piel de la playa, inviernos de lluvia que barrían la tierra, lunas que parecían tumbarse en el agua. Ella recordaba cada una. Recordaba cuando una ballena gigante cruzó la bahía y dejó en el aire un canto que les llegó hasta los huesos. Recordaba a una pareja de aves blancas que había anidado en la rama del viejo mangle y cuyos polluelos alzaron el vuelo un otoño. Recordaba también cosas más amargas: la noche en que un bote con motor abandonado se encalló y su fuego quemó una franja de manglar; la mañana en que el barco de la compañía extranjera dejó el aceite en la playa y los pescadores enfurecidos discutieron con manos que pedían explicación. Con esa memoria, la tortuga también acumuló un mapa de rostros. Sabía cuándo don Tomás ya no tenía fuerzas para pescar lejos, cómo Sofía había crecido y aprendido a leer los nombres de las estrellas, quiénes se habían ido buscando suerte a la ciudad y quiénes habían vuelto con barbas grises y un aplomo nuevo. La tortuga observaba todo sin juzgar y su mirada era un registro paciente de la vida. Hubo una noche que el mar rugió con una violencia inusitada. Una tormenta se formó hacia la madrugada, como si el cielo hubiera decidido agitar su propio vientre. Las olas venían enormes. La playa no solo perdía arena, la devoraba. En la confusión, un viejo faro que estaba cerca sufrió daños y su luz quedó intermitente. Los pescadores lucharon por asegurar los botes. Las familias se apiñaron en las casas, sujetando puertas con cuerdas y rezando a lo que fuera que los protegiera. La tortuga, aquella noche, se movió hacia la roca mayor porque algo en la marea la llamaba. No era la curiosidad del animal, era una urgencia ancestral. A la mañana siguiente apareció una escena que nadie olvidaría. Un niño separado de su familia había sido arrastrado por la corriente y la marea lo dejó dormido en una poza que alguna vez había sido un arroyo de niños. Fue Sofía quien lo encontró, al primer rayo de sol. La tortuga estaba al lado del niño, con su caparazón húmedo y una mezcla de arena y algas pegada al lomo, como una bendición. El pueblo reunió mantas y mientras se llevaban al niño, alguien dijo en voz baja: «Ella estuvo aquí, lo protegió». Así se tejieron más relatos, más agradecimientos, más miradas que ya no podían ser indiferentes. Pero no todo era felicidad. Con la notoriedad, también llegaron las decisiones divididas. Un empresario de ciudad propuso construir un malecón turístico que prometía baños públicos, hoteles y una carretera que atravesaría la playa. Prometía dinero, trabajo, bienestar. Pero también prometía fragmentar ese territorio de arena donde la tortuga anidaba desde hacía décadas. Las asambleas del pueblo se volvieron ruidosas. Las noches antes de la votación, los ancianos que habían guardado historias se sentaron alrededor del fuego y contaron lo que el mar les había enseñado: que algunos lugares no pueden ser vendidos porque en ellos vive la memoria. Otros, con cuentas y cálculos, dijeron que el progreso no puede esperar las sensibilidades de una tortuga. Mientras el pueblo debatía, la tortuga continuó con su camino sereno, sin saber de negocios ni promesas. Pero la naturaleza responde siempre a un equilibrio. Cuando la codicia toca la orilla, los ecos del mar se agitan. Un día, las aguas arrastraron plásticos en cantidad nunca vista. Redes rotas flotaban como esqueletos y el olor de hidrocarburo manchó al amanecer. Kaira,
así la llamaban algunos niños rebeldes que mezclaban Mara con K, sin razón pero con ternura, se mostró más inquieta, pasando largas horas frente al horizonte como si buscara antiguas voces que ya no regresaban. Fue en esos días que apareció en el pueblo una mujer de ojos claros, una bióloga que llevaba un cuaderno gastado y una cámara al cuello. Se llamaba Elena. No venía con promesas de hoteles ni máquinas, venía con preguntas. Observó las noches, registró las mareas, habló con la gente y escuchó con paciencia. Cuando vio a la tortuga, algo en su rostro cambió. Bajó la cámara, se quitó el sombrero y se acercó despacio. No todos lo entendieron, pero Sofía, ahora más crecida, interpretó ese gesto como el comienzo de una alianza. Elena dejó apuntes en su cuaderno que más tarde se volvieron informes. Escribió sobre la salud del mar, sobre las especies que desaparecían y sobre la necesidad de proteger zonas donde las tortugas anidan. Fue respeto científico mezclado con una ternura casi religiosa. Las noches con Elena trajeron otras voces. Voluntarios llegaron con bolsas para recoger basura. Pescadores jóvenes aprendieron a reparar redes con agujeros más pequeños, y en la escuela los niños aprendieron a dibujar tortugas sin plástico alrededor. Las discusiones no desaparecieron, pero la balanza se movió. La posibilidad de un centro pequeño de ecoturismo que protegiera la playa y generara ingresos lentos, sostenibles, empezó a sonar como una alternativa. Algunos en el pueblo se opusieron. Siempre vendemos pedazos de nuestro lugar, decían. Otros, abiertos al cambio, vieron una vía para sobrevivir sin devastar. En medio de esos cambios, la tortuga continuó siendo un espejo. Ella acudía a la orilla cada mañana como una cita ineludible con el mundo. Había días en que alguien la seguía de lejos, como si esperara aprender algo en su lentitud. Y había otros en que, con sigilo, se acercaban para susurrarle secretos y pedirle perdón. Ella no hablaba, no explicaba, pero su presencia calmaba. Eran manos pequeñas que, al tocar la arena donde ella había pasado, sentían la textura de la vida. Muchas noches, antes de caer el sol, la tortuga se detenía un rato y levantaba la cabeza. Miraba hacia la línea donde el mar besa el cielo y por un instante parecía escuchar. Sus ojos guardaban imágenes, la cara de un hombre que le había ofrecido mango, la risa de una niña que había hecho coronas de algas, el rostro borroso de alguien que partió en un barco y nunca volvió. Entre esos recuerdos había también algo no dicho, una promesa que ella misma siempre mantuvo en silencio. No era siquiera una promesa humana, era un pacto con la marea, con los nombres que pasan y con los que quedarán. Algo en esa promesa la impulsaba a seguir, a no abandonar la playa por más que los vientos la arredraran. Y así es como pasaron años. Ella envejeció sin apresurarse, con la calma de quien sabe que el tiempo no es enemigo, sino compañero. Sofía se convirtió en guardiana de historias, Elena en gestora de proyectos, don Tomás guardó su última barca en el muelle y contó a los más jóvenes las noches en que el mar cantaba. El pueblo no dejó de discutir, pero aprendió a mirar la playa con los ojos de la tortuga, entendiendo que algunas cosas valen más que monedas y que la paciencia tiene su propia recompensa. Una tarde de otoño, con el sol bajando en tonos que parecían coleccionar fuego, la tortuga avanzó hacia la orilla como todos los días. Las gaviotas giraban en lo alto, una brisa tibia traía olor a algas, y el reflejo del cielo sobre el agua dibujaba rutas infinitas. En la arena, alguien había dejado una concha muy vieja, barnizada por los años. Estaba posada como si esperara ser encontrada. La tortuga la olió con curiosidad y por primera vez en mucho tiempo algo sobrevino en su mirada. Una claridad que no era solo memoria, sino decisión.
Movió un pie con firmeza y, con la misma lentitud con la que siempre caminó, se dirigió hacia una dirección que nadie en el pueblo podía haber adivinado. No dio más pasos esa tarde ante los ojos del pueblo. Se trataba solo de una imagen, un gesto casi imperceptible. Pero los niños que jugaban cerca vieron la dirección en la que se marchó. Sofía, que ya conocía cada uno de sus silencios, sintió que algo grande estaba por ocurrir. Elena tomó notas con la respiración contenida. Don Tomás se apoyó en su bastón, como esperando el final de una canción. Y la brisa, siempre atenta, trajo consigo la sal de un misterio que aún no se desvelaba. La tortuga siguió su camino hacia el crepúsculo, hacia un tramo de costa que apenas unos pocos recordaban. No era la primera vez que lo pisaba, pero sí la primera vez que muchos la observaban hacerlo con esa determinación. Sus pasos marcaban un ritmo que parecía dictar una historia que no terminaría aquella noche. El mar, a su lado, murmuró su lengua antigua y dejó en la orilla un hilo de espuma que parecía señalar un punto en el mapa del mundo. Y así quedó la playa, gente que miraba, corazones que contenían preguntas y una tortuga que, con su lentitud infinita, caminaba hacia algo que aún no iba a revelar. El silencio que quedó en aquella playa era tan denso que hasta el viento parecía contener la respiración. Nadie se atrevió a moverse. Todos miraban cómo la tortuga avanzaba, marcando en la arena una huella profunda, como si escribiera con cada paso una palabra que solo el mar podía leer. Los niños, inquietos, quisieron seguirla, pero Sofía levantó la mano en señal de calma. «Déjenla», murmuró. «Ella sabe a dónde va». La tortuga se adentró por un tramo de la costa que pocos conocían. Allí, la arena era más oscura, mezclada con piedras volcánicas que parecían guardar secretos de otro tiempo. Los ancianos recordaban haber escuchado historias sobre ese lugar, un rincón donde, en las noches de luna roja, aparecían destellos en el agua, como si el océano escondiera faroles encendidos. Muchos lo consideraban un mito, otros simplemente lo evitaban. Pero ahora la tortuga caminaba hacia allí con paso firme, como si hubiera esperado toda una vida para regresar. Sofía, incapaz de resistir la curiosidad, decidió seguirla a cierta distancia. Elena la acompañó, cuaderno en mano, anotando cada detalle: la inclinación del caparazón, la ruta exacta que tomaba, incluso el comportamiento de las gaviotas que sobrevolaban como guardianes. Los pescadores también se sumaron, primero con cautela, luego con esa mezcla de respeto y miedo que provoca lo desconocido. La tortuga llegó hasta una hondonada natural, un lugar escondido entre dos enormes rocas cubiertas de musgo. Allí, el mar formaba una pequeña laguna que brillaba con un resplandor inusual. Era como si las aguas guardaran luz propia, iluminando el entorno con reflejos azules y verdes que parecían bailar en la superficie. Nadie había visto algo igual. El murmullo de la gente creció. Algunos decían que aquello era un puerto sagrado, otros que era una señal de fortuna, y hubo incluso quien murmuró que era peligroso acercarse. Pero la tortuga no dudó. Bajó despacio hasta la orilla de la laguna, hundió una de sus patas delanteras y luego el resto de su cuerpo en aquella agua brillante. Cuando lo hizo, el resplandor se intensificó, expandiéndose como un círculo luminoso que alcanzó la arena donde estaban los curiosos. Los niños rieron al ver cómo la luz acariciaba sus pies. Los ancianos se santiguaron y Elena, temblando, escribió: «El agua responde a ella». Durante unos segundos, todos sintieron que el tiempo se detenía. El oleaje se calmó. El viento dejó de soplar y el sol, aunque ya caía, parecía aferrarse al horizonte para no perder detalle. En el centro de aquella laguna, la tortuga emergió con algo pegado a su caparazón. No era alga, no era coral. Era un objeto antiguo, cubierto de conchas y arena endurecida,
como si hubiese estado guardado en el fondo por siglos. Sofía dio un paso adelante, con los ojos abiertos de asombro. Los demás retrocedieron, confundidos. Nadie sabía qué era aquel objeto, ni por qué la tortuga lo había traído justo en ese momento. Elena alzó la voz, con un temblor que mezclaba miedo y certeza. No es casualidad, esto es parte de lo que el mar nos ha estado ocultando. La tortuga, ajena al murmullo humano, se quedó inmóvil, mirando hacia el pueblo, como si esperara que alguien diera el siguiente paso. Y entonces, el resplandor del agua comenzó a oscurecerse lentamente, como si el mar quisiera volver a guardar su secreto. La gente contuvo la respiración, porque entendieron que aquello apenas era el inicio de algo mucho más grande. El silencio de aquel rincón secreto, rodeado de rocas cubiertas de musgo y arena oscura, se mezclaba con el rumor del oleaje, pero en el corazón de todos había una sensación distinta, como si hubieran sido testigos de algo que no volvería a repetirse. La tortuga permanecía quieta, inmóvil junto a la laguna brillante, como esperando el momento exacto, hasta que Sofía se atrevió a acercarse y tomar el objeto. Al tenerlo entre sus manos, notó que no era pequeño ni frágil. Tenía el tamaño de un cuenco mediano, lo suficiente para que una persona pudiera sostenerlo en brazos, pero con un peso extraño denso, como si el mar hubiera comprimido siglos dentro de él. Su superficie áspera estaba cubierta de conchas endurecidas, incrustaciones de coral petrificado y restos de sal que brillaban con reflejos verdosos y azulados bajo la luz de la laguna. No era una caja, sino un objeto antiguo, un artefacto que parecía haber sido creado para resistir el tiempo, como si esperara ser descubierto justo en ese momento. Sofía lo acarició con la palma y al frotar suavemente se fueron revelando símbolos tallados en su superficie. Líneas curvas, figuras semejantes a estrellas, trazos que imitaban olas entrelazadas y formas geométricas que parecían mapas ocultos. Los ancianos se inclinaron con reverencia. En esos signos reconocían un eco de las historias que habían escuchado de sus abuelos, relatos sobre el objeto de la memoria del mar, un artefacto que guardaba secretos de generaciones pasadas y que solo emergía cuando el pueblo más lo necesitaba. Elena, con lágrimas en los ojos, escribió en su cuaderno con mano temblorosa: «No es un hallazgo, es un mensaje». El resplandor del agua, que lentamente se desvanecía, iluminó a Sofía y al objeto en sus manos, como si el océano mismo los hubiera señalado. Y en ese instante, el aire cambió. Ya no había miedo ni duda, sino la certeza de que todos compartían un destino profundo y nuevo. La tortuga, que había sido portadora de aquel legado, giró lentamente hacia la laguna. Con esa calma infinita que siempre la caracterizó, avanzó hasta sumergirse. No miró atrás. El agua la envolvió y un último destello azul cruzó la superficie, como un adiós. Nunca más la volvieron a ver. El pueblo quedó en silencio. Algunos lloraron, otros elevaron oraciones y los niños se abrazaron, como comprendiendo sin palabras que habían sido testigos de algo sagrado. Con el paso de los días, la comunidad entera se unió alrededor de aquel objeto. Lo protegieron en el mismo lugar secreto, construyendo un altar de piedra junto a la laguna para honrarlo. Descubrieron que los símbolos coincidían con mapas antiguos de mareas, corrientes y estrellas que nadie había podido interpretar antes. Era como un libro de piedra escrito por el océano. Gracias a él, aprendieron a navegar mejor, a cuidar sus aguas, a conocer los tiempos de pesca y a respetar los ciclos de la naturaleza. El objeto, sin hablar, enseñaba. El objeto, sin moverse, guiaba. Sofía se convirtió en su guardiana, y junto con Elena, quien había registrado cada detalle de la llegada de la tortuga, formaron una familia que crió a los niños huérfanos del pueblo, enseñándoles a amar y cuidar el mar.
La vida cambió. El lugar, antes dividido y olvidado, se transformó en un faro para viajeros y comunidades vecinas que llegaban a escuchar la historia de la tortuga y a contemplar el objeto que brillaba bajo la luz de las antorchas. Cada luna roja, todos se reunían en la playa oscura, encendiendo hogueras y mirando hacia la laguna. Cantaban, agradecían y esperaban, con el deseo de ver otra vez el caparazón brillante que emergió una vez de las aguas. La tortuga nunca regresó, pero en el corazón de todos había quedado claro: no se había ido del todo. Su misión no era quedarse, sino entregar lo esencial. Así, con el tiempo, la historia de la tortuga que emergió desde el horizonte con un objeto antiguo en su caparazón se convirtió en leyenda. Una leyenda que no hablaba solo de un hallazgo, sino del inicio de una nueva vida para toda una comunidad. Porque al final, no era la tortuga quien había encontrado al pueblo, era el mar quien había encontrado al pueblo a través de ella. ¿Qué opinas de esta historia? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte.